toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola queridos televidentes, aquí nuevamente en Amarte, nuestro programa de la familia. El tema que nos reúne hoy es un tema bien interesante, aprendiendo a pelear. ¿Cómo así que aprendiendo a pelear? Pues sí, dentro de todas las familias, como dice el Papa Francisco, vuelan platos, se tiran puertas. Lo importante es que aprendamos a pelear, lo importante es que aprendamos a manejar el conflicto, aprendamos a establecer unos criterios para pelear, unas normas claras para pelear. Nuestra invitada de hoy es Gabriela Hermida. Vamos a ver qué nos quiere contar sobre el tema de aprendiendo a pelear. Hola Gaby, bienvenida. Gracias, Cata. Pues mira, yo creo que lo primero es que tenemos que quitarnos el miedo al conflicto. He tenido parejas que se separan sin nunca haber tenido una pelea. Y uno dice, qué increíble, o sea, ¿cómo que se separan si nunca pelearon? No, todo era armonía, todo era candor, quiere decir, no había relación. Claro. Es imposible relacionarte con un ser humano sin que haya momentos de conflicto, porque el ser humano de por sí es individualista, es egocéntrico, todos queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, nos parece que nuestra forma de ver el mundo es la que es. Entonces, de manera inevitable, cuando tú tienes una pareja, cuando convives con ella, cuando además tienes hijos, pues esta fricción se va dando. Entonces es muy importante asumir, entender que el ser humano de por sí, por definición, por ser un ser social, va a vivir en el conflicto. Lo segundo es entender que el conflicto es una oportunidad maravillosa, porque el conflicto nos permite movernos. Fíjate que el movimiento se genera justamente por la fricción, por los extremos, por posturas diferentes. Cuando tú estás en un equipo de trabajo, digamos, y llevas 15 años haciendo exactamente lo mismo, a la misma hora, de la misma manera, pues la gente se vuelve muy aburrida, poco creativa. Y hoy justamente estaba en un equipo de trabajo y llegó una persona nueva. Y una de las del equipo decía, ¡ay, siquiera llegó alguien nuevo que nos oxigene, que nos diga algo que permita movernos y cambiar! Tendríamos que ir rompiendo unos ciertos mitos que hay en la sociedad. ¿Y fueron felices para siempre? Es que imagínate que uno puede ser muy feliz con el conflicto si lo ves como una oportunidad. ¿Qué nos lleva a pensar que el conflicto hay que evitarlo, que hay que negarlo? ¿Qué nos podría estar llevando a eso? Yo creo que la falta de herramientas para enfrentarlo, y porque el conflicto genera sufrimiento y el ser humano de por sí rechaza el sufrimiento. Sí, porque tú oyes decir a muchas parejas, no, yo no quiero vivir lo que viví en mi casa. Porque se resolvían los conflictos, no se resolvían los conflictos, sino que eran unas peleas a muerte, unas peleas donde yo gano, tú pierdes, o tú ganas, yo pierdo, me tengo que someter, no puedo ser yo. Y el conflicto tiene que ser para todo lo contrario, tiene que ser para que florezca, ¿no? Tiene que ser para que se cree algo novedoso, algo que sea un cambio. Claro, nosotros tenemos una relación directa de sufrimiento, llanto, sufrimiento, rompimiento. Claro, conflicto, pérdida, conflicto, soledad, conflicto, dolor. Pero si aprendemos a trabajar el conflicto como una oportunidad, entonces nos va a permitir movernos. Por ejemplo, una pareja que su conflicto era que la suegra llegó a acompañar a la señora cuando fue a tener bebé y 15 años después no se había ido. Y uno por el otro nunca terminaban de resolverlo. Entonces uno dice, pues este es un conflicto que se perpetúa a lo largo de muchos años. Pero el otro extremo es una pareja que a la primera situación de conflicto en su matrimonio, ella empaca y se va donde sus papás y le dice a él, es que yo con esto no puedo, porque era la primera vez que ella peleaba. Ella nunca vio discutir a sus papás. Entonces también es importante tener herramientas para poder enfrentar las discusiones. ¿Podríamos enumerar algunas características de tener el conflicto como para que las personas aprendan a identificar esto me está pasando repetitivamente o esto nuevamente me está generando un malestar? Porque no creo que todas las situaciones se nos vuelvan conflicto. Pues fíjate que uno puede decir,
que el ser humano vive en conflicto permanente porque tú quieres ir al cine, yo quiero ir a cenar, entonces eso es un conflicto. Quiere decir, conflicto en lo chiquito vendría a ser como un reto. Un reto. Pero cuando ese reto no se resuelve, ya se vuelve un conflicto con mayúsculas. Entonces, si todas las veces tú dominas sobre mí, entonces yo hoy quiero ir a cenar y tú quieres ir al cine, entonces yo cedo y vamos al cine. A la siguiente vez tú quieres ir al cine, pero yo tengo ganas de dormir una siesta, pero entonces vamos al cine. Ahí empezamos a decir, hay algo que está mal porque siempre domina tu deseo sobre el mío. Sí, hay tus un planes desequilibrio. sobre el mío. Hay un desequilibrio. Siempre que hay una desventaja de alguno de los dos, siempre que hay alguien que domina y otro que queda en situación de víctima, podemos decir que hay un conflicto que no se ha resuelto. Gaby, ¿qué herramientas les podríamos dar a nuestros televidentes, papás, para que enseñen a solucionar el conflicto desde la casa? Obviamente hoy en día la escuela se ha generado como ese espacio de aprender a solucionar el conflicto, pero eso viene de casa. Sí, mira que justo en estos días estábamos hablando con una familia porque sus hijos se están peleando mucho y entonces piden ayuda. La consulta es porque los niños se están peleando y decidimos hacer un encuentro de familia. Y los niños entran diciendo, es que en mi casa todos gritamos. Mi mamá grita, mi papá grita, mi mamá es furiosa, mi mamá y mi papá se pelean, mi papá... Entonces empecé a preguntar quién se pelea con quién, todos se peleaban con todos. Y empezamos a encontrar que los niños tenían un montón de estrategias para resolver el conflicto, traídas desde el colegio. Ellos decían, en el colegio para eso hacemos tal cosa. Es que en el colegio tenemos un horario, ¿por qué no ponemos un horario en la casa para las tareas, para que mi mamá no me tenga que decir 5 veces que me empillame? Y de repente ellos empezaron a traer estrategias de su vida escolar. Yo les decía, miren que las familias nos atrasamos en el proceso. Los niños empiezan a tener herramientas para resolver los conflictos en el colegio y las familias no las usamos. Entonces, en edad escolar, los niños ya pueden participar. A mí de las cosas que más útiles me han parecido siempre son las reuniones familiares vamos a hacer como una asamblea, como se hace una asamblea de socios. Si la familia es un equipo, todos en la familia tenemos que cooperar y dar respuestas, comprometernos y ofrecer soluciones. Bueno, queridos televidentes, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sabemos solucionar el conflicto en nuestra casa? ¿Cómo como pareja, como papá y mamá, estamos solucionando los conflictos? ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué herramientas les estamos brindando para que nuestros hijos solucionen el problema? Ya volvemos. De amar